Capítulo 5. Nos hallamos en unión con Cristo en nuestra experiencia de la salvación. Dios une a su pueblo con Cristo en el momento mismo de hacerlos criaturas nuevas, también a través de la vida cristiana, además en la culminación de su redención o rescate. Primero, en el momento de hacerlos criaturas nuevas, es decir, en el momento de su conversión. Efesios 2, del 8 al 10, nos dice que los pecadores son salvados por gracia, por medio de la fe y no por obras. Dios ha venido obrando en ellos por su Espíritu. Dios despierta la conciencia de los pecadores, los convence del pecado y los saca de su estado natural de muerte espiritual. Dios, por su gracia, los hace nuevas criaturas. Somos hechura suya, es decir, somos el resultado de la obra de Dios. Somos lo que Dios, por su gracia, nos ha hecho. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Dios nos une a Cristo, obrando en nosotros, haciéndonos nuevas criaturas. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Es que Cristo vivió una vida recta y perfecta aquí en la tierra. Por consiguiente, cuando Dios da la fe a los pecadores, los une a Cristo y pone a la cuenta de ellos la perfecta justicia de Cristo. Además, Dios da el Espíritu Santo a los creyentes, y esto por causa de toda la obra de Cristo. El Espíritu quebranta el poder del pecado y hace que la vida espiritual y la santidad crezca en los corazones de los creyentes. Colosenses 3:4 nos dice que Cristo es la vida del creyente. Pablo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera a los Corintios 1:9. Cuando Dios llama a los pecadores a Cristo, los une con Cristo e imparte a ellos la justicia de Cristo. De otra manera, se podría decir que cuando Dios tiene a una persona por justa, Dios la justifica. Vamos a considerar 2 puntos en cuanto a la justificación. A. La justificación no existe sola. La palabra justificar viene de los tribunales de justicia. Un juez justifica a una persona cuando la declara legalmente justa e inocente de las acusaciones en su contra. Cuando Dios justifica a una persona, la declara legalmente justa porque reconoce la justicia de Cristo a favor o en su cuenta. Unir y justificarse van juntos, cuando Dios une al pecador a Cristo. B. La justificación no es eterna. El diablo trata que las personas no vean las verdades bíblicas. Si no logra su objetivo, trata de que pongamos mayor énfasis en una verdad y olvidemos otras. Por ejemplo, algunas personas creen esta verdad que Dios escogió a su pueblo en Cristo y lo unió con él en todas sus obras, su encarnación, su muerte, etc. Pero van más allá y concluyen que Dios además justificó a su pueblo en la eternidad pasada. Hablan de la justificación eterna. Pero las Escrituras no enseñan esto. Dios no justifica hasta que no hayamos creído, y no podemos creer hasta que Dios haga su llamamiento eficaz. La frase llamamiento eficaz quiere decir que Dios nos llama de tal forma que confiamos completamente en Cristo para nuestra salvación. Pablo dice que los efesios estaban en Cristo y escogidos en Cristo. Efesios 1:3-4. Dice también que los efesios estaban sin esperanza y sin Cristo en el mundo, muertos en delitos y pecados, y por naturaleza hijos de ira, antes de ser llamados por Dios por medio de su evangelio. Efesios 2,
versículo 1, 3 y 12. A las personas que no están en Cristo, debemos decirles que están bajo condenación. Sin embargo, si estas personas se arrepienten en verdad y creen en Cristo, podemos con la misma certidumbre decirles que Dios los amó en Cristo desde antes de la creación del mundo. Podemos decirles que estaban en Cristo en su mente, en su muerte, su entierro y su resurrección. Segundo, Dios tiene a su pueblo unido con Cristo a través de toda su vida cristiana. La Biblia nos dice que tenemos el poder de vivir nuestras vidas porque estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Porque Él murió, nosotros también morimos. Porque Él fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. El bautismo es un símbolo de esto. Porque Él fue resucitado de entre los muertos, nosotros somos levantados para llevar un nuevo estilo de vida. Podemos vivir la vida cristiana porque nos hallamos unidos a Cristo. Llevamos fruto por causa de nuestra unión a Cristo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Estas palabras son muy importantes. Las ramas dependen de la planta para poder vivir. Se mueren y no sirven para nada si son cortadas. De la misma manera, Jesús dijo a los creyentes que no pueden hacer nada separados de Él. Para poder dar fruto, es decir, una vida que agrada a Dios, debemos estar unidos a Cristo. Además, cada uno de nosotros tiene dones espirituales por estar unido a Cristo. Pablo habla en 1 Corintios 1:5 de los dones de Dios a su pueblo y nos dice que hemos sido enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Cristo, como cabeza de la Iglesia, da a su cuerpo todos los dones y favores necesarios para edificarla. Además, la unión con Cristo es de gran importancia para poder vivir y experimentar la vida cristiana. Esto lo veremos más adelante en la segunda sección de este libro al hablar de la práctica. No hay duda, la unión con Cristo sí afecta nuestra vida diaria. Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1 y 2. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque habéis muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Pablo dice que el creyente debe estar muerto al mundo, pero vivo para con Cristo. Debemos a todo momento tener presente en nuestras mentes la realidad de nuestra unión con Cristo y luego vivir de acuerdo con esta verdad. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo habla sobre la impureza sexual. Los creyentes deben huir de la inmoralidad sexual. Y esto porque sus cuerpos están unidos a Cristo. Aquellos que están unidos a Cristo no pueden unirse a una prostituta. La Biblia dice que al unirse un hombre y una mujer forman una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tanto el cuerpo como el alma del creyente están unidos a Cristo. La unión con Cristo envuelve a toda la persona.